estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de entrevistar a un experto en salud. Y por eso es que hoy nos acompaña el doctor Aurelio Cruz Hernández, médico especialista en cirugía general. Yo quisiera dirigirme un poquito más hacia los principios de la bioética, en los cuales nos han mencionado en clase, pues que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Hablando un poquito más de eso, mi pregunta se dirige más hacia la práctica de la cirugía general. ¿Cuál de estos principios cree que representan un mayor desafío diario en esta práctica y por qué? Pues yo creo que lo que más nos enfrentamos es a la justicia. De hecho dicen que la justicia no existe, ¿verdad? Para unos es justicia y para otros no. Pero debemos ser muy equitativos respecto a atender lo que nos enseñan en la práctica médica, que deben ser equitativos con todas las personas, respetando edad, sexo, religión, razas, credos. Y en base a eso uno debe ser muy equitativo, que lo más difícil lo podemos enfrentar. Un poquito más de este tema y para terminar mi parte, quisiera preguntarle si tuviera una situación hipotética o no sé si realmente le ha pasado algo similar, que tenga un paciente con total facultad mental, decida rechazar un procedimiento que requiera, ya sea quirúrgico o ambulatorio. ¿Cómo cree que se debe de abordar esta situación como profesional de la salud? Siempre debemos ser muy honestos respecto a informarles al paciente sobre su padecimiento. Debemos ser muy éticos y muy comunicativos y explicarle el padecimiento que tiene. En este caso, si es un paciente, si es una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida y si él se niega a operarse, debemos informarle que bajo su riesgo él está poniendo en peligro su integridad física. Y uno debe de todas las formas darle a entender y explicarle para lograr que acepte la cirugía, porque eso está en beneficio de su salud y aparte si no se operase poder poner en peligro su vida. Muy bien, retomando el punto de vista de las situaciones difíciles, en nuestras clases de escenarios críticos vimos la importancia de escucha activa avanzada y la detección de incongruencias. Sabemos que dar una noticia quirúrgica puede ser un momento de gran tensión, así que, doctor, ¿qué técnicas de comunicación utiliza usted para asegurarse de que el paciente y su familia han comprendido realmente los riesgos que conlleva, así como los beneficios de una cirugía de este tipo? Además, ¿cómo detecta si hay mensajes ocultos o miedos que, quizás no se expresen verbalmente? En mi forma personal, trato de darle la mejor información y generalmente me baso en dibujos. Si es un paciente con un problema digestivo, de una hernia del estómago, yo dibujo el sitio anatómico que tiene, cómo es su problema que tiene y le explico en dibujo sobre todo, de forma verbal, lo que él tiene y lo que hay que hacerle para corregirlo. Entonces, en base a eso uno está ganando confianza y él me está haciendo preguntas y estar siempre seguro de que el paciente entienda. Y si no, preguntarle, ¿me ha entendido? ¿Sí me entiende lo que estoy explicándole? ¿Sí me está comprendiendo? Y explicarle todos los riesgos y los beneficios que le va a otorgar un procedimiento quirúrgico. Wow, vaya que es impresionante cómo el lenguaje verbal nos dice tanto, ¿verdad? Otro tema que revisamos fue el manejo de la ira y la agresión verbal en pacientes o familiares, sugiriendo técnicas de cómo mantener la calma, validar la emoción, así como redirigir a una solución. Así que, en su experiencia como cirujano, ¿ha tenido que enfrentar situaciones de alta carga emocional o agresividad? ¿Y cómo ha aplicado o cómo sugiere aplicar estas técnicas de comunicación asertiva para calmar la situación
sin invadir la autonomía del paciente. Generalmente es poco frecuente que ocasione eso hacia el médico. El médico es muy respetado generalmente. Casi no es común. Sin embargo, si hay pacientes con muchas dudas, que a veces llegan agresivos por las mismas dudas que genera su padecimiento, por el mismo estrés que genera su padecimiento. Conforme el médico le va explicando los riesgos, los beneficios, va agarrando confianza al paciente y generalmente con eso se va a sentir más cómodo. Y como la pregunta lo dice, hay que ser muy asertivos, hay que ponernos en los zapatos del paciente y explicarle en base a él, a sentir lo que él está sintiendo. Entonces debemos ser muy asertivos y explicarle, como al principio lo dije, los beneficios o riesgos que puede tener su problema y lo que le vamos a hacer que le va a traer muchos beneficios. Y realmente el paciente va entendiendo y se va calmando por lo segundo. Buenas tardes, doctor. Para ir cerrando, como tal hemos analizado que un modelo breve de liberación ética nos enseña a nosotros como tal a poder identificar claramente el problema ético, reconocer a los involucrados, así como también valorar los caminos posibles de acción para tomar. De esta manera también nosotros sabemos que en la cirugía general no solo tratamos cuerpos, sino que nos encontramos más que nada con personas llenas de miedo, de dudas, que tienen sus propios valores. Y también nos gustaría preguntar más que nada si nos podría compartir brevemente algún caso clínico desafiante donde haya tenido que aplicar este proceso de deliberación para equilibrar el bienestar médico con los valores o creencias de personas de un paciente o de su familia. Sí nos ha tocado pocos, pero sí han tocado pacientes que han requerido mucha explicación y en base a sus creencias religiosas, explicarles la necesidad de un procedimiento quirúrgico y que si no se realiza, pues pone en riesgo su vida. Siempre respetando sus creencias religiosas, sobre todo. En este caso muy particular, los testigos de Jehová son muy complicados como pacientes porque no aceptan transfusiones. Y sí me tocó un caso de un paciente, de una mujer que tenía anemia de 3 gramos de hemoglobina y que urgía realizar la transfusión. Sin embargo, traía documentos firmados por familiares y por ella misma que no aceptó la transfusión. Se le explicó todos los riesgos que tenía, que se iba a morir si no se transfundía, los beneficios que traía, pero uno como médico debe respetar las creencias religiosas y ella tiene sus creencias y en base a eso, pues la paciente no la obligamos, ni mucho menos. Respetamos su decisión, se dio de alta voluntaria del IMSS y se fue a un médico privado y en una clínica de médico privado falleció. Qué gran testimonio de la importancia de la bioética. Muchas gracias. Como tal, finalmente en nuestros apuntes vimos como tal lo que es el concepto de iceberg, de valores y de temores del paciente, donde lo que se ve no es solo lo que se dice, pero que en el fondo están sus emociones, sus necesidades y sus preocupaciones. Ante este complejo panorama, como se podría llamar, queríamos preguntarle qué consejo nos podría dar a nosotros, los futuros profesionales de la salud, para no limitarnos solamente a oír, sino también a escuchar a nuestros pacientes en el contexto de la bioética, más que nada. Como la misma pregunta lo estás diciendo, debes aprender a escuchar y no oír nada más. Oír es no poner atención, escuchar es poner atención al paciente, darle tribuna libre, que te explique todas sus dudas y tú debes tener la capacidad de aclararle todas sus dudas en base a la bioética, siempre respetando sus creencias, siempre respetando su salud, los beneficios o lo malo que puede tener si no se cura del padecimiento que tenga. Pero sobre todo, como te digo, es muy diferente escuchar a oír. Y siempre ser muy asertivo con el paciente y sobre todo muy honesto. Muchas gracias, doctor. Sus respuestas han sido invaluables y nos permite ver cómo es que los principios bioéticos que estudiamos y las habilidades de comunicación que practicamos son herramientas fundamentales en la vida diaria de un cirujano. Nos queda claro que la medicina no es solo una ciencia, sino una profunda interacción humana que es guiada por la ética. A nombre de todo el equipo y de nuestra escuela, le agradecemos profundamente su tiempo y sus conocimientos.
up the